Hola a todos, vamos a compartir con todos vosotros la lección 13, Evolución, Involución y Revolución de la Cámara Básica del curso que estamos impartiendo por este medio. Debemos nosotros comprender que evolución es progreso, avance, desarrollo y crecimiento, lo cual implica todo el proceso en que surge una cosa, se desarrolla, llega a una plenitud o madurez y luego entra en un proceso paralelo e inmediato, porque en la vida vemos que la vida se compone y se descompone constantemente, que la vida es un proceso que tiene un nacimiento y una muerte, y la vida se forma con las huellas de los caballos de la muerte. Si no existiese la muerte, no existiría la vida. Lo que sucede es que nosotros todavía no hemos encontrado el propósito ni de la vida ni de la muerte. No hemos encontrado el propósito durante la existencia y después de la existencia. La ley hermana de la evolución es la involución y significa retroceso, deterioro, degeneración, decrecimiento. Entonces es el proceso de descomposición, o sea, de desensamblar, de estructurar las cosas, de volver a los elementos iniciales. Es como la planta termina siendo abono para otras plantas, que se convierte en humus, que es el máximo, la máxima maduración de la materia orgánica que sirve de soporte y de sustento a toda la vida en el planeta. Entonces, este eje mecánico de toda la naturaleza se da en las plantas, los animales, los hombres, los imperios, los planetas, las estrellas, los mundos, etcétera. Es una ley que está en todo y en todas partes. El objetivo nuestro es entender de que nosotros hemos partido desde un punto matemático en el universo, según las teorías del origen del universo, desde el Big Bang, en que un átomo en una millonésima de segundo alcanzó el tamaño de un balón de fútbol. Eh, Fue tan potente ese instante, ese momento, que generó toda la energía y toda la materia que constituye el universo. Bien, en ese proceso previo a la creación hay un movimiento en el absoluto, o sea, en lo inmanifestado, y se desdobla el uno en 2 y el 2 en 3 para constituir esa ley del triamasicano, que es la ley de la creación. Y fluyó de allí átomos de conciencia, partes de la conciencia del universo, a un aprendizaje. Entonces estas esencias pues parten del absoluto en oleadas, pasan por todo el sistema, los sistemas, y se depositan en un lugar en donde haya vida, en donde las condiciones se den como es en este planeta. Al llegar al corazón del planeta pues inician un proceso de ascenso hacia la superficie, y esto pues se conoce como la rueda del samsara, la cual tiene una serie de giros y en los cuales esos giros son por diferentes etapas de la vida. La esencia o el elemental, mientras esté en la naturaleza, pues comienza un peregrinaje eh, desde el reino mineral, porque esta esencia necesita tener, hacer ciencia y conciencia de cada reino de la naturaleza. Hay quienes
adjudican a cada etapa de este peregrinaje una nota. Entonces en el reino mineral sería la nota do, en el reino vegetal la nota re, en el reino animal la nota mi, y ya cuando se llega a la superficie o sea, llega al tope de la evolución animal, pues pasa al reino humano y en ese momento pues está en la nota fa. De la do a la fa pues es la parte mecánica de la naturaleza para llegar al sol, a la transformación de la persona a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues se ascendería a la nota sol. De esta manera, el ser humano, como decíamos, pasa por el reino mineral, hace parte de todas las estructuras minerales del planeta, le da conciencia y vigencia a todo aquello. Luego asciende al reino animal, pasando por el vegetal, y llegaría al reino humano. Esta es la transmigración de las almas, que está bastante bien ilustrado en el hinduismo, el cómo el samsara gira. Y entonces el ser humano, al llegar al reino humano, pues se le dan 108 existencias para que haga todo un proceso, esa esencia, y busque la revolución. Entonces debemos mirar que en este proceso evolutivo la diferencia que hay entre el mineral, el animal, el vegetal y el humano es la forma, el vehículo que tiene. Por eso nosotros debemos apreciar y valorar muchísimo el vehículo, porque el vehículo que tenemos nosotros pues es para hacer algo extraordinario, algo maravilloso. Es para conseguir la liberación, porque las leyes mecánicas de la naturaleza no liberan a nadie, y como vemos, la vida que llevamos y que vivimos pues es también mecánica. Es mecánica porque responde a procesos que se repiten una y otra vez y siempre a estímulos externos. La revolución es algo interior, algo que se busca, algo que se anhela por muchísimo tiempo, inclusive por muchísimas vidas, porque a veces una sola vida es corta para hacer ese aprendizaje y llegar a la maestría de la vida. Entonces es necesario que comprendamos nosotros que al llegar al estado humano deberemos aprovechar esta oportunidad. Eh, Como vimos anteriormente, pues en el proceso de la vida también tiene un proceso involutivo. Terminadas las 108 vidas, pues el ser humano, dejando el reino humano, no, la esencia, el elemental, el alma que nosotros somos, pues pasaría al reino animal, posteriormente al reino vegetal y también terminaría en el reino mineral. Eh, Así como aquí se compone al crear nosotros, no solamente eh, ir mejorando el organismo, sino que hemos creado psicológicamente un montón de aspectos como el ego y la personalidad, pues la personalidad tiene un fin en cada vida, pero el ego no. Entonces el proceso terrible de desintegración del ego son todos aquellos sufrimientos narrados en todos los infiernos de todas las religiones, como vimos en el árbol genealógico, porque el dolor pues es lo que hace desintegrar también todos aquellos factores, pero aquí en forma inconsciente, a través de un proceso mecánico de la naturaleza. Entonces, al liberarse la esencia de todos los agregados que ha adquirido en su proceso evolutivo, pues tiene la oportunidad de volver otra vez a la superficie, ¿no? Volver otra vez a través del proceso que ha repetido, y ese proceso se puede llegar a repetir hasta 3000 veces. Si a las 3000 veces no se ha logrado el proceso de la revolución, pues la mecánica también que lo trajo desde el absoluto lo vuelve a llevar al absoluto, pero sin autorización, sin conciencia. El objetivo de esto es que
seamos conscientes de lo que somos y que entendamos que el estado mineral, vegetal, animal y humano son experiencias de la vida nuestra, pero no son nuestro camino, sino el medio para llegar a tener un cuerpo físico en condiciones tan extraordinarias que puede llegar a habitar en él, pues el ser, la perfección de las perfecciones, y es allí donde el ser puede comunicar, puede entregar a la humanidad algo que la humanidad necesita, porque todos los mensajeros espirituales calificados y verdaderos, auténticos, pues siempre le han dejado a la humanidad un ejemplo, un camino y una verdad. Siempre han dejado un mundo mejor al que recibieron. Entonces comprendamos en este momento no es tanto el proceso que hemos pasado por los diferentes reinos, sino la oportunidad que tenemos en el estado humano que no debemos desaprovechar. Y tampoco debemos desaprovechar esta vida que tenemos porque de acuerdo a los estudios antropológicos que se han hecho y a muchos maestros que han revelado algunos aspectos de este proceso, pues prácticamente la humanidad en este momento, al cambio de la era de Acuario, al iniciar un nuevo año sideral, pues prácticamente estamos en las últimas existencias y sería una pena no aprovechar esto y hacer este tránsito hacia la edad de oro que viene después de la era de Acuario dentro de la era de Acuario, pues para que nosotros todos podamos con más condiciones y más facilidad realizar este trabajo tan interesante que nos propone el camino del autoconocimiento. Entonces, pues ese proceso se repite, como decimos, 3000 veces. Lo que sí es necesario es una revolución, ir más allá de la evolución y la involución y llegar a la revolución. Ustedes ven que la evolución es la fuerza y la fuerza en un proceso creativo de integración, de ensamblaje de algo de la vida, pues se llama evolución. Involución cuando desciende, pero cuando esa misma fuerza se hace hacia arriba y hacia adentro, se trabaja en el despertar de la conciencia, en la revolución de la conciencia, se convierte en revolución, en cambio. Y esta revolución de la conciencia solo es posible con la aniquilación budista, con la eliminación de los agregados psicológicos. Allí también se ve el proceso de morir y el proceso de nacer, pero ya un proceso consciente, no mecánico. Es algo que debemos desear profundamente, conscientemente y pasar por profundas crisis emocionales y padecimientos voluntarios acompañados de superesfuerzos. Pues el nacimiento es esa tónica, esa elevación, ese puesta a punto del organismo físico interno para poder despejar un camino interior que nos lleve a la fuente, al origen de todo. Entonces, esto es como un proceso de muerte, nacimiento, pero con resurrección. La muerte y el nacimiento son mecánicos, pero la resurrección equivaldría a la revolución de la conciencia, a la transformación, a una elevación superior, a una oportunidad extraordinaria, ¿no? Ese nacimiento se hace pues eliminando el yo psicológico y trabajando en la transformación de la personalidad para que actúe conforme a la esencia y a medida que vayamos eliminando defectos, pues van apareciendo virtudes. Pero esto tiene que ser acompañado de una ayuda a la humanidad. Tenemos que volvernos útiles a la humanidad, defensores de la humanidad, trabajadores de la gran hora, obreros. O como decía Pablo de Tarso, decía que él no era un obrero, sino un esclavo del Cristo, que es la vida, que se sacrifica en todo momento y en cada instante. Entonces, pues hacemos lo mismo, el sacrificio. El sacrificio es el que nos da los méritos para nacer y los méritos para morir. El sacrificio, se puede decir, es el precio, es la calidad humana que nos lleva a nosotros a ser superiores.
y esto tiene un ingrediente altísimo de compasión, empatía e inteligencia. Se podría decir que la gnosis o el autoconocimiento es para personas inteligentes. Entonces, debemos nosotros enfatizar en esta práctica de la muerte psicológica y del nacimiento espiritual y físico de la regeneración y el sacrificio a la humanidad. Como vemos, debemos seguir practicando todas las prácticas anteriores que hemos recibido. Si alguna de estas prácticas les resulta especialmente difícil o no ha sido comprendida, pues podemos a través de este medio, a través del foro que tenemos en WhatsApp, pues manifestar las preguntas y todo lo que haga falta. Eh, Todas estas prácticas nos permiten investigar y comprobar y nos permiten comprender en mayor grado la situación en que nos encontramos, que es lo importante y lo que buscamos. La próxima conferencia es el rayo de la muerte. Así hemos visto lo que es la muerte segunda en la involución, evolución y revolución, porque es un proceso que vive el alma. Ahora, en la próxima conferencia vamos a ver el proceso que de esas 108 veces de la vida, cómo se da, cómo se nace, cómo se muere y cuáles son las circunstancias que nos acompañan y las leyes que rigen cada uno de estos dos procesos. Vale, agradeciendo pues vuestra atención y esperando que este tema haya sido productivo tanto en lo físico como en lo espiritual, pues nos volveremos a encontrar pronto y enviaremos ya la lección 14 que corresponde al rayo de la muerte. Bueno, un saludo a todos, gracias.